Siempre es una fiesta cuando está Carlos Portalupi. Una visita anual, podríamos decir, pero hace bastante que no hace venía. un montón. ¿Cómo estás, Carlos? Desde la vieja locación. Desde la vieja locación, puede ser que en esta no. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 3 años? ¿Se puede resumir pandemia en el medio o no? Sí, pandemia ya no se habla, viste que antes era como... No sé qué hablas. El avance, lo primero que decíamos es, no, lo mal que la pasamos. Es como si no hubiera pasado. No cambiamos nada, ¿no? Empeoramos. Salimos peores, salimos peores. Iba a venir para cambiarnos y no cambiamos nada. Salimos peores de la pandemia, ¿no? Potenció lo malo. No, qué sé yo, pasó mucha agua bajo el puente. La pandemia, para empezar, digo, a mí fue lo único que me paró en la actividad, en el oficio, desde que empecé con esto, ¿no? De este oficio hermoso de contar historias. Me paró hasta ahí, porque también a través del streaming hicimos algo con Peto Homenaje, hicimos algo de teatro en streaming, que se vio mucho en Chile, por ejemplo. Increíble. Entraban muchos a vernos, muchos chilenos a vernos. Y eso más o menos algo sostuvo por el lado de la creatividad. Pero después inmediatamente vino Votemos, esta obra que hice hasta hace 2 meses atrás en el Metropolitan, con producción de Adrián Suar, de Preludio en producciones, y eso nos dio como una... Fue la salida de pandemia hasta recién. Pero aparte funcionó muy bien. La gente fue mucho al teatro. La gente tenía muchas ganas de ir al teatro. Salió y... Se notó eso, ¿no? Como se el explotó. deseo de salir, Sí. de ir, se llenaba todo. Y ahora me crucé una cuadra, media cuadra, me crucé de Talcahuano por Corrientes, Talcahuano hasta el Metropolitan, Comafi, y ahí estoy con Jardines Salvajes, una obra que me encanta hacer. Es de una autora que se llama Karen Zacarías. Ella es estadounidense, 4ª generación de mexicanos en Estados Unidos. Escribió esta obra en el contexto político en el cual se empezaba a hablar del muro que iban a construir Trump en México, ¿no? Sí. Había como una especie de inspiración a partir de eso. De hecho, justamente tiene que ver con una cosa limítrofe, y es el conflicto que hay en la obra, que son dos matrimonios, uno más grande y otro más joven, que vienen... Vinieron los jóvenes acá. Sí, vinieron los jóvenes. Nazareno y Mica vinieron. Estaban re indignados con vos. Sí, estaban muy calientes. Me odian, sé que me odian. Y en esa línea divisoria, justamente está en ese muro, hablando en la metáfora de lo que quiso expresar en su momento Karen Zacarías, aparecían cuestiones que tenían que ver con lo racial, que acá no están porque fue muy difícil trasladar la cuestión racial. ¿Y cómo lo pusieron? Bueno, acá quedó, es una cuestión generacional que habla del feminismo, del movimiento feminista, que habla del ambientalismo, y de los diferentes puntos de vista como eje de discusión, ¿no? Claro. Otra, ¿no? Como eje de discusión. Exactamente. Pero a la vez tiene, me imagino, tiene una cosa muy universal, que es la pelea con el vecino. Todos en algún momento hemos tenido, no te digo un conflicto muy profundo, depende de quién, pero es una pelea que yo no tengo ganas de tener. Porque es súper incómoda, porque es una persona que te divide, que nunca termina una pared. Nunca termina. Entonces, ahí me parece que debe haber algo súper interesante, ¿no? Es muy interesante porque claramente es algo que es en común a todos. Sí. A todos los ciudadanos es en común. Algún vecino tenés. Y algún conflicto se puede desatar en algún momento de tu vida, o si no es a vos o es a otro vecino, ¿no? Pero está muy bien llevada, muy bien dirigida. La adaptación y la traducción es de Ricardo Hornos, es un director, productor argentino que vive hace más de 30 años en New York. Ya ha cosechado 4 o 5 premios Tony ya como productor y como director. Es la primera vez que él viene a dirigir acá a la Argentina, a Buenos Aires, con esta obra que él mismo tradujo y adaptó. Así que es un placer ponerme bajo su mando. Él ahora está yendo a dirigir a España. Dirige solamente... Un inmigrante en Estados Unidos. Claro, 30 años lleva allá y en Broadway ha hecho su carrera, su experiencia. Está por hacer una obra muy importante. Me encantaría tirarles el nombre, pero es una bomba lo que están por hacer en no España. Se dice. El autor, pero no se dice. No se dice. Fuera de aire sí. Y después, Londres, New York y Madrid es lo que dirige. Me gusta la cuestión inmigrante también, porque hablamos al principio, vos sos correntino, como San Martín. Mercedes. Empezamos a nombrar Tarragorros, como Leo Gávez. Y muchas veces que hablé con gente que vino a vivir o a laburar más a la capital y después se tuvo que ir a otro país, siempre la frase era que le costó más la adaptación de
de su pueblo, de su ciudad, de su provincia a la capital, que después las capitales son todas parecidas. ¿Hay algo de ser inmigrante en venir de Corrientes o quedó tan lejos que No. y tan licuado, porque ni acento ni nada? Ni tan lejos ni tan cerca, digo. Cerca en distancia sí, estoy a 600 kilómetros de lo que no es mi tanto. ciudad de Mercedes, ¿no? Y tengo mi familia y mis raíces están muy bien plantadas ahí, en un terreno vecino, justamente, pero que eran de unas tías mías, mis tías Tona y Marina, que no eran de sangre, pero son... Con las que te criaste un pero poco. son casi tanto amor como las de propia sangre, o sangre propia, seamos correctos para hablar. Y ahí están realmente mis raíces en los nísperos de esas casas. La siesta bajo el níspero. Las 10, en ese territorio para mí es es solo pensar en esos nísperos y es un viaje inmediato y ya me emociona hablar de eso. No, veo, es impresionante. O sea que mis raíces están realmente muy... Mirá cómo te toqué Corrientes tremendo, sin saber, muy profundas. pero para alguien que labura con las emociones, no sé si apelás a esas cosas o nada que ver cuando es que tenés que siempre componer. uno es humano, digo, o sea, yo soy actor, pero no dejo de ser un ser humano, una persona, digo, o sea, tengo formación actoral, estudié con Lito Cruz, con Martín Algemián, David Napoli, con Augusto Fernández, y uno ha aprendido la técnica, cuestiones de técnicas para poder trabajar, ¿no? Y fundamentalmente el hecho de la relajación, del despejar la mente para poder estar al servicio de la idea, del pensamiento del autor que uno está contando, que en definitiva, en la ficción, lo único que me interesa a mí es transmitir el pensamiento. Pero es un montón todos los componentes que pusiste y yo pienso en Lito Cruz diciéndote, sacate el acento correntino si no va a ser de gaucho, vos buscándolo en la guía. O sea, es un recorrido enorme para llegar a esta síntesis. No, y sobre todo de una persona... con mucha simpleza, pero es un montón. Sobre todo una persona que le decís Corrientes y se emociona y después en el marginal es una basura absoluta. Pero trabaja de ser una... ¿Verdad que también yo lo vi en 1985? No, obvio. Sí, igual quiero preguntarte una cosa más con respecto a Corrientes y ahora si querés nos movemos, pero ¿cada cuánto vas? O sea, ¿en qué situación pensás en visitar Mercedes? ¿O ya lo tenés a futuro? Mercedes, mi madre, que es la más anciana de mi familia, de mi núcleo familiar, vive en Corrientes, o sea, en Capital, que está a 230, 260 kilómetros de Mercedes. Así que siempre paso, cada vez que voy, una vez al año por lo general, porque siempre estoy con mucho trabajo, con cuestiones. Ahora le estoy debiendo una visita a mi madre que anduvo media pachucha, pobrecita. Salió de 2 internaciones complicadas el mes pasado y no pude estar ahí al lado de ella. Pero siempre ese es el paso obligado cuando voy en auto. Paso a Mercedes, me quedo a hacer la noche ahí, estoy en la casa de mi tía, mi madrina, y después al día siguiente sigo para allá. Por lo paso general, por Corrientes para ir a y pasar paso las de los fiestas, libres. ¿no? Un lavaje interno espiritual, ¿no? Te escucho Hermoso. hablar de mi tía y mi madrina y para mí es estar escuchando un pibe de 10 años que está diciendo como que el vínculo es tipo voy a eso. Y Vas a ser un pibe de 10. Ahí, no sé qué te pasa con eso. Y también te quería preguntar si todos los porteños somos boludos al preguntarle a alguien que dice que es de Corrientes automáticamente si sabe hacer un zapucay. El zapucay es algo que... ¿Sabes qué pasa? A mí me pasa con zapucay, que es de la entraña. El zapucay es un grito, es un alarido que sale desde la entraña y forcejea y expresa un sentimiento. Ese sentimiento puede ser de alegría o puede ser de dolor. Una vez le escuché decir a Teresa Parodi que ella, el zapucay más lindo y más triste de su vida que escuchó, lo escuchó en un velorio, en el campo. Impresionante. No, me mata. Eso ya fue la imagen. No, es tremendo, ¿no? Es un grito de dolor. Despidiendo a un familiar, de golpe se encontró con que un familiar de ese fallecido se alejó, cruzó el alambrado, se alejó unos metros de la casa y pegó un zapucay que... Es un alarido, para claro. Que yo lo imagino y me resuena en la cabeza, ¿no? Sin haber estado presente. Como un lobo. Pero puedo claro, sentir, sí. absolutamente. Como un lobo. Y entonces uno necesita ese momento para el que verdaderamente saca el zapucay. Yo lo he sacado alguna que otra vez.
Pero necesitas ese momento de alegría. El último mundial para mí me generó un zapucay. También. El desahogo, Pero el ¿no? penal de Montiel, la final, el partido con Holanda. Nuestros héroes de Malvinas que fueron, sí. digo, o sea, se escucha muchas veces en los relatos de excombatientes, de gente que ha estado en Malvinas, que recuerdan a los soldados correntinos, y muchos de ellos mercedeños de mi pueblo, en el grito del zapucay, que para darse valor, es un grito que envalentona. Y que da coraje, ¿no? No es reparador, Carlos, pensando que culturalmente nosotros, medio que si estamos en una situación cualquiera y uno se pega un zapucay... Es un chiste. Todos te van a mirar como, ¿qué le pasa a este boludo? No, tiene un valor cultural, una raigambre impactante. Hay un verso que dice: zapucay, grito largo, inconfundible, al alarido de la tierra que sube y de su entraña forcejea, voz total del correntino, pendón, resabio y herencia. ¿No? Mira, me hiciste acordar. Pero desde Buenos Aires es un desconocimiento entraña. Y sí. Es que para mí la diversidad del país es tan rico, tan diverso, tan grande, que bueno, hay cosas que se pierden. El porteño ya cree que sabe demasiadas cosas. No tiene idea. Tírate uno. No, lo que contaste del velorio es impactante. Es un lobo llorando la muerte de un lobito, no sé. No, realmente es impactante, ¿no? Es que sentir eso. Y el momento de alegría también es como es hermoso escuchar el zapucay, ¿no? En los recitales, de golpe algún recital va alguien allá, o lo que es el Festival del Chamamé, por ejemplo, que se hace todos los años. Bueno, es una fiesta para escuchar esos alaridos. Bueno. Que ningún país es un país solamente, ¿viste? Son muchos países. Pensando en eso, me metí en 1985, ya estamos dale, vamos. En terapia, pero supongo que mientras estás filmando esa película, hay algo de sentirte parte de la historia, dentro de un proceso absolutamente único e histórico. De hecho, estaba viendo ahora el juicio de Nuremberg y otras cosas que con muchísimo menos pasaron a la historia. Y primero, ¿cómo te sentías siendo parte? Porque tenés que vibrar y vivir esos momentos del juicio de la Junta. Y después un poco el contraste con este momento, tal vez que, no sé, cayó en un momento increíble por lo que vino después, ¿no? Hay una vicepresidenta que reivindicando claramente el gobierno militar de hoy. Es un contexto para mí inesperado. No sé cómo te veo a vos estando en la película. Mira, aquellos que vivimos, a mí me tocó la adolescencia de golpe, ¿no? La dictadura. Yo egresé del secundario en el año 84, o sea que transité toda mi adolescencia en época de dictadura. Y yo recuerdo cuando me fui de mi pueblo, de mi Mercedes, Corrientes, que me fui a estudiar arquitectura a La Plata, recuerdo el contraste que fue ese año después de las elecciones, del regreso a la democracia, y lo que era la universidad en ese momento. Hice hasta el 4º año de la carrera de arquitectura. Y era realmente una fiesta. Una fiesta en todo sentido, ¿no? O sea, la llamada alegría, primavera alfonsinista. Absolutamente, la alegría que se vivía en las calles. Los centros universitarios, los centros de estudiantes universitarios de todo el interior, que conforman sus agrupaciones en La Plata, donde se reúnen semanalmente, hacían fiesta, era jueves, viernes, sábado y domingo, era el centro de Bahía Blanca, el centro de Mar del Plata, el centro de Río Negro, el centro de estudiantes, ¿no?, de Corrientes, el centro de estudiantes de Misiones. Era realmente de una algarabía muy, muy buena. Y recuerdo haber estado en aquel contexto, escuchando por radio algunas noticias, porque no fue transmitido. El juicio de la Junta no se transmitió, digamos, en directo. Entonces escuchabas por radio eso, y haber seguido era muy movilizante realmente en ese sentido. Y haber llegado a ser parte de quien fue el presidente del tribunal en su momento, para mí ha sido una experiencia muy linda, pero no solo por el personaje en sí, sino por ser parte de un pedacito de nuestra historia que no debemos olvidar, de un pedacito de nuestra historia donde corrió mucha sangre, donde se fueron muchas vidas y donde al día de hoy se siguen buscando nietos todavía. Me parece que desde ese lugar, como artista, me queda un poquito grande el término que acabo de decir,
ser parte de esa opinión de autoral, ¿no? Sí, claro. Hablando de la opinión y la dirección de Santiago Mitre en la película, donde se ha cuestionado, mucha gente cuestionó el por qué tuvo una poca participación el personaje de Alfonsín, que fue crucial en la decisión de llevar a juicio a la Junta Militar. Acá voy a defender en este sentido voy a defender a lo que fue la decisión artística de ir por ese lado. Era un criterio artístico, no político. Absolutamente. Y porque se eligió contar desde el punto de vista, esa película se eligió contar desde el punto de vista del fiscal Estracera, no desde el punto de vista de Alfonsín, sino de quien llevó adelante la causa y quien peleó y quien investigó y quien conformó a esos jóvenes. El fenómeno colectivo que era. Yo la fui a ver con mi madre y con mi hijo, por ejemplo. Lo que pasó con la gente que iba y cómo nos íbamos del cine, llorando, eso. El debate que abrió. Exacto. O sea, ver nietos, padres y abuelos hablando los tres el mismo idioma y hablando los tres el mismo tema y la misma causa. Eso fue maravilloso lo que sucedió. Fue una película. Era como el mundial, esas cosas que decís, en esto no hay grieta, nos une. Parecía que había algo que nos unía, pero bueno. Y está la pregunta que venimos repitiendo en los últimos meses, que es, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Qué crees que pasó para que... Yo tengo la sensación que no nos estamos olvidando. Yo tengo la sensación que se está tratando de reescribir, que me parece hasta, no sé si peor, pero igual de maligno. ¿Qué pensás que pasó ahí, como para que de repente tengamos otro tipo de discusión? Es que hay una cosa que tiene que ver con lo global, digo. O sea, mirá cómo arrancamos esta charla, hablando de un Trump que pone... un muro. Quiere poner un muro en México, digo. Y que ahora vuelve. Y que ahora vuelve, más allá porque aprovecho la oportunidad para repudiar el hecho del atentado, por supuesto, ¿no? Que sufrió en esta semana Donald Trump, digo, o sea, nada justifica un hecho de violencia. Me parece que hay cierto nivel de intolerancia con diferentes puntos de vista, con diferentes opiniones, con diferentes maneras de pensar y ver la vida, de ver la sociedad, y que no hace bien, no nos hace bien, que no nos hace bien ni un extremo ni el otro, desde ningún lado, desde ningún punto de vista puedo justificar ninguno de los dos extremos, pero me parece que es ahí donde debemos pensar en reflexionar y en qué nos pasó antes y construir algo, construir puentes en vez de construir muros. Me parece que es una cuestión ideológica que divide. Sí, o destruir puentes. O destruir puentes. Mucho igual la obra pública está parada, así que no vamos a poder hacer ningún puente. Pero en ese sentido creo que debemos ser libres de poder pensar, de poder decir lo que sentimos, pero también debemos pensar en la condición humana, digo, debemos pensar en qué nos une, ¿no? En qué nos divide. ¿Y qué nos une hoy? Nos une Messi. Digo, para mí, por ejemplo... La selección es increíble. La selección. Es lo mejor que nos pasa como argentinos, es lo único que no tiene grieta. Pero me diste lo pensé mucho y lo elaboré esta semana, digo. Messi con el Mundial, todo el mundo quería que ganara Messi antes que Argentina. Sí. ¿No es así? Sí. Entonces creo que fue Messi para nosotros, fue más allá de la selección y la alegría que nos dieron nuestros jugadores, fue Messi quien nos unió en cierta medida. Como en su momento nos unió Malvinas. Sí. Más allá del contexto, ¿no? Que hablamos, digo. Pero es algo que acercó, donde no está en juego la política, hay unión. No, y hay gloria, ¿entendés? Y orgullo. Donde no está en juego una ideología, gloria y orgullo. Donde no está en juego la ideología, lo que uno piensa, hay unión. Ahora, debemos pensar por qué no podemos aceptar que el otro piense distinto.
que es lo que nos desune, que es lo que nos distancia, ¿no? Pero, por ejemplo, con la selección, yo me acuerdo en su momento lo que pasó era esta mancomunión, esa como aglutinante que nos pegaba a todos, 5 palos de personas festejando en la calle, un milagro total, autoconvocados y autoorganizados, o sea, nunca algo salió tan grande y tan bien, y a la vez, al mismo tiempo, había algo de fondo que era la invitación a ir a la Casa Rosada. Pasó ahora también, ¿viste? Bueno, es que ahí es donde juega la política. Te das cuenta que es lo que nos distancia. Exacto. Es justamente eso lo que nos distancia. Y ahí es donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio y aceptar que el otro piensa diferente a uno. Me gusta que que no todos pensamos iguales. Me gusta que en el arte, digo, en una obra de teatro, todos estos temas se tocan de una u otra manera, quizás más a nivel internacional, pero esta cosa de la pelea con los vecinos y todo lo que tiene alrededor, todo a partir de un muro, todo a partir de que una persona dijo, vamos a hacer un muro para que no entren todos aquellos que están laburando acá en este país hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es así. Qué loco hablar con vos, mirá como esta charla, ¿no? Sí. Tuvo ribetes emotivos, ya te veo a vos tocado también. Sos un actor del carajo, es impresionante verte. Sí. Parece como que estás haciendo un papel acá. Sí. Estás haciendo... Yo pago. No, obvio. Eso es, es facilidad para ponerte en el personaje que te toca, o es que vivís en carne viva las emociones y estás dominado por la emoción con todo lo bueno y malo que trae esto. Yo soy un ser pasional, digo. A mí me gusta expresar lo que siento y lo que siento me sale, me nace y trato de no frenar. Quizás esto es algo que me enseñó Lito, me enseñó Martín Gemián, el no frenar la emoción. No. ¿Te acordás de vos frenándola y él diciéndote, no, sí, claro. Desde ahí. O por ahí, digo, cuando uno sabe que está en exceso también. De hecho, en la primera clase Lito me dijo, pará. Menos. El pibe quería poner todo, ¿viste? Quería poner todo lo que... digo, quería mostrar lo que Está sabía, bien, lo que son sentía. ganas. Y ahí fue donde él, como maestro, como director, empezó a administrar la emoción, a administrar la energía del actor. Y me ayudó muchísimo en la primera clase, nada más con eso. Pero yo siento que cuando cuento una historia necesito obviamente pasarlo por el cuerpo, necesito pasarlo por la emoción, digo. Y vuelvo a este pensamiento, no dejo de ser un ser humano. Yo estoy en el escenario y sí es cierto, jugamos con que existe la cuarta pared, ¿no? Pero la cuarta pared está hasta ahí, porque yo sé que hay público del otro lado. Y sé que hay público que está respirando a la par conmigo, que se está riendo, se está emocionando. Y veo por ahí el movimiento, cuando hay alguien que está distraído, que está con un pochoclo, que no sé cómo entró a la sala, digo, o un caramelo. Digo, entonces uno no puede estar abstraerse tampoco en su totalidad de todo eso. Pero en cuanto a la emoción, el tránsito que me hace a mí poder contar la historia, no conozco otra manera que la de poder prestar mi experiencia, mi conocimiento, mi trabajo, mi ejercicio de observación que he hecho durante toda mi vida para prestarla a los personajes. Y en un malo la observación, la pasión, la sensibilidad, digo, ¿cómo construís un malo? Vamos directo al del marginal. ¿Cómo haces para que no sea, primero, no convertirlo en un dibujo animado? Digo, ¿cuándo decís paro acá con la caracterización para que quede creíble, para que sea un personaje que tenga todas esas cualidades? Para empezar, yo no trabajo justamente con la cosa de caracterización. Yo siento que siempre todo está en el texto, en el autor. A mí lo más importante, vuelvo a decirlo, es el autor. Es el que escribió el cuento, el que se sentó horas a diseñar la historia, a construir la historia. Está puesto ahí. A mí me toca el trabajo de darle vida a uno de esos personajes. Y está el esfuerzo y la creatividad que puso el autor. Creo que siempre está ahí el núcleo. Después yo lo puedo prestar en qué me identifico, qué siento, qué le presto al personaje, o qué tomo de nuevo de algo que observé, que vi en la vida que le puede venir bien a ese personaje. Y desde ahí es simplemente dejar fluir y dejar ver cómo me modifica a mí, qué me pasa a mí con respecto a eso. Y tratar de entender cómo piensa y cómo siente ese personaje. Y con las herramientas que yo tengo, prestarle eso para que a ese personaje
sirva para poder contar la historia. Que no es solamente yo, es en conjunto. No puedo trabajar solo, me cuesta el unipersonal a mí. Necesito que esté el otro para contar la historia. Hice unipersonal una vez y la pasé muy bien en el momento de hacerlo, pero sufría mucho durante toda la semana. No, te falta esa comunidad, el equipo. Claro, la cosa de equipo para contar la historia. Y en ese sentido me pasó, por ejemplo, ya que vamos al marginal, en la primera semana de rodaje, Adrián Israel Caetano no puede encarar la etapa de dirección del proyecto por motivos personales y lo termina encarando Luis Ortega, un mes antes de comenzar el trabajo. Yo recuerdo en la primera semana recibir mensajes de Luis a las 12 de la noche un domingo y me dice: Carlito, fíjate tu correo electrónico, te mandé esto, aprendete esto para mañana. Mañana era a las 7 de la mañana. Y entraban a modificar cosas, ¿no? Terrible. Y estaban cosas que él ponía ahí en el libro con ese personaje que me movilizaban mucho. Pero también me afectó mucho el lugar en el que filmamos, que fue la ex cárcel de Caseros. Estar en ese lugar donde las paredes hablan por sí mismas, la humedad, el frío, la altura, las dimensiones de ese lugar hablan y hay mucha historia ahí. Pero también había muchos elementos reales que habían quedado de lo que fue esa cárcel. Yo lo conté alguna otra vez, pero no está mal recordarlo nuevamente, que en un momento en el cual yo no estaba grabando, voy caminando a conocer un poco los pabellones y había una montaña de computadoras apiladas, tiradas, escritorios, archivos, ficheros y 2 o 3 médanos así de papeles que eran fichas verdes. Me aproximo, levanto una de las fichas y era el ingreso de un convicto, de un preso que había sido detenido por tentativa de robo a mano armada en la calle Florida al 400, un hombre de nacionalidad suiza. Y de golpe yo tenía el nombre de esa persona, el ingreso, y me tembló la mano, ¿entendés? Porque estaba con parte de la historia viva de ese lugar, plasmada ahí en un papel, algo que fue real, que alguien entró y yo sentí como una conexión con esa persona, sí. No sé, ¿entendés? El chabón vino pero acá, tenía acá el papel. Pasó una noche acá. ¿Entendés? Claro. Mínimo. Tenía el papel de esa persona que había ingresado ahí, ¿entendés? Me tembló la mano y la tiré nuevamente a su lugar, la dejé ahí que siguiera. Pero a mí eso me puso en un lugar donde me dio para poder trabajar con el sentido de verdad. No hacer las cosas de verdad, sino con verdad. Claro. Que es muy diferente a hacer de verdad. Si no, Hamlet, digo, uno no podría ser Hamlet porque tenés que matar a un actor por todas las funciones, ¿no? Y esas cosas, bueno, son parte de la experiencia, del tiempo, del aprendizaje, de la formación, de la investigación, de la técnica propia. Cada uno, para mí, yo soy partícipe que cada actor es dueño de su propia técnica. Está muy bien los actores de método, los que no lo son, los que van por fuera, los que van por dentro. Digo, está bien, te sirve para contarla, está bien, pero como espectador yo necesito no verte los hilos de la costura del personaje. Yo necesito... No, terrible. Está hablando Carlos Portalupi, es un actor que vale la pena ver. Digo, si alguno está escuchando de rebote, porque las vacaciones, viste, se viene mucha gente de todo el país a pasar. Está actuando en el Teatro Carlos Portalupi y no te lo puedes perder. Es una oportunidad para verlo con Mica Vázquez y Nazareno Casero y Viviana Puerta. Están haciendo en el Comafi una obra sobre vecinos, conflictos universales que tenemos todos, que no se terminan nunca. Vayan a verla porque vale la pena. Queríamos recomendar. Y un montón de gente ya sabe perfectamente. Entradas por Plateanet. Ya lo vio 100 veces. A Carlos actuar y ya sabe lo que digo. Bueno, por Plateanet y Boletería del Teatro. Boletería del Teatro. Sí, después de esto no voy. Yo te escucho y leyendo tu historia y cómo descubriste que querías ser actor, que lo contás a partir de un cuadro que ves de chiquito, que creo que tenés ese cuadro todavía en tu casa. Y esto que estás contando ahora, como que la sensación, no sé si lo voy a saber expresar bien, pero como que estás muy conectado
con el sentir, muy conectado. Y a veces cuando yo veo gente así, me sale una pregunta que es casi estúpida, pero es, ¿te gustaría sentir un poco menos? Porque quizás la pasás mal. Y en las malas sí. Y como Para mí es una buena pregunta. como que vos estás muy atento, o sea, no mucha gente ve un cuadro y dice, yo acá encuentro mi vocación, que no es pintar, es actuar. O sea, hay que hacer todo un camino para llegar a eso. Pero es que el camino justamente fue lo que me llevó a descubrir que esa pintura fue la que me inspiró a mí, la que despertó mi vocación, sin darlo cuenta. Me llevó muchos años darme cuenta de eso. Esa pintura cayó a mi casa cuando yo tenía 6 años. ¿Es una imagen triste? Porque pienso es una imagen, 3 perros, un payaso, un circo. Son 2 perros en realidad, 2 no son 3. Dije alguna vez que eran 3, pero son 2 los perros. Es de una contundencia, pero aparte por la historia y la carga familiar que tiene ese cuadro. A mí esa pintura llega... Mi padre no conoció a su padre. Algún día voy a contar parte de su historia. Y él desde muy chiquito fue a vivir a Mercedes. Nació acá en Buenos Aires, pero fue con su madre a vivir a Mercedes, donde después nacimos todos nosotros, mis hermanos. Y él ya tenía unos 45 años cuando aparece su tía, hermana de su padre, a buscarlo. Ya había fallecido su padre. Él una vez, solamente lo vio una vez. Bueno, mira, no iba a contar, pero ya empiezo a contar. Mi abuelo había sido militar en la época de Perón allá. Y murió muy joven siendo capitán allá, hace muchos años. Se ve que había sido bastante mujeriego o algo así, ¿no? Pero se separa de mi abuela y no lo dejan ver más a su hijo, a mi padre. La parte paterna de mi abuela, ¿no? Entonces ahí hay como un distanciamiento. Yo al día de hoy tengo cartas de mi abuelo que mi padre nunca las pudo leer, que me las dio mi madre después de que se murió mi padre. Qué carga. Y me contaba mi madre que cada vez que intentaban leerla, mi padre se largaba a llorar, no podía. Y a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un montón de cartas todavía que cuando empiezo a leerlas, hay algo que me pasa y termino cerrando la carta y la vuelvo a dejar en ese lugar. Todas esas cartas hablaban de la búsqueda de mi abuelo para ver a su hijo. Y hay una imagen que tengo que me han contado, que fue parte de la transmisión de la familia, que él solamente una vez lo vio en un tren. Mi abuelo, Carlos Portaluppi, se enteró que mi padre estaba acá en Buenos Aires de niño, 11 años, entonces va a la casa, vivían por Belgrano, va a la casa, pero no lo dejan ver. Entonces averigua qué día se vuelve para Corrientes, en esa época viajaban en tren, entonces se saca un boleto, un ticket en ese mismo tren, y en alguna estación de Entre Ríos, él bajaba, porque lo tenían en un camarote, iba con una tía abuela mía, una tía de mi papá, iba en un camarote, y mi abuelo lo buscaba por el andén cuando paraba. En una de las estaciones, mi abuelo le toca, justo da con el vagón en el que estaba él, lo ve y le toca la ventana y esa tía le baja la persiana. Mi abuelo, mi padre pregunta quién era y esa tía le dice, era tu papá. La única vez que lo vio en la vida, a los 11 años. Pasó el tiempo, mi padre creció, le toca hacer la colimba en Jujuy. En esa época la colimba se hacía un periodo más largo y te podía tocar en cualquier lado, 18 meses en Jujuy. Por ejemplo. Bueno, es lo que le tocó ahí.
Y entonces mi abuelo dice, este es mi territorio, acá lo voy a ver. Y mi abuelo se va a Jujuy, se anuncia y le aparece un teniente y le dice, soldado Portaluppi, está el capitán Portaluppi que desea verlo, está en el casino oficial. Y mi padre le dice, discúlpeme, teniente, ¿es mi padre el que desea verme o es el capitán? Es su padre, entonces dígale que no lo quiero ver. Y esto me cuenta mi padre en un momento de mi vida en el cual yo estaba ya acá en Buenos Aires, ya grande, había tenido un cólico renal, me había ido a la casa de mi suegra porque necesitaba una bañadera con agua caliente para poder calmar los dolores renales que tenía. Y entonces mi padre va a visitarme a la casa de mi suegra ahí, y yo estaba en la bañadera, desnudo, mi padre se sienta en el inodoro, en la tapa, y fue la primera vez en mi vida que yo me desnudé literalmente con mi padre. Seguramente de chico, de niño me vio, obviamente, pero ya de grande yo estaba desnudo físicamente y emocionalmente con mi padre, charlando de estas cosas y otras cuestiones de fantasías mal construidas mías, que fue la charla más linda que tuve en mi vida con mi padre. Fue conocer a fondo a una de las personas más maravillosas que vi en mi vida, que tuve en mi cercanía. Ustedes son unos hijos de puta porque me hicieron entrar en esto, perdón. Es la primera vez en mi vida que hablo de esto en público y lo extraño mucho ese ser que fue mi padre. No sé cómo salir de esto en este momento. No, nadie te quiere interrumpir porque sentimos que cada silencio es tuyo, que cada reflexión es tuya. Pero lo extraño realmente. Es una persona que extraño mucho, mi padre. Recuerdo haber ido con él abrazado en la camioneta al campo y yo de pie. En esa época no teníamos la conciencia de los cinturones de seguridad y yo tenía 3, 4 años y iba parado, abrazado a él mientras mi padre manejaba en la camioneta, una Ford vieja de F100, él manejando y yo prendido a él, ¿entendés? Ahí, mi cinturón de seguridad era él. Para mí, la vuelta completa, Carlos, es que esto sea tu obra, sea una obra. Es tu unipersonal que no te gusta, pero lo vas a tener que hacer. Sí, es con humor y con obviamente con la emoción que tiene el relato. Retiro la pregunta de si le hace bien o mal sentir demasiado. No, pero, para mí te hace bien. Acá es donde te das cuenta por qué actúa como actúa. Digo, acá uno entiende por qué actúas como actúas, porque mira lo que te pasa cuando contás esto. Y lo que hace pasa que te estoy hablando de una fibra emocional muy, muy privada, muy directa, muy emocional para mí, que es un hilo de verdad. Digo, algún día voy a hacer algo al respecto, no sé, pero cuando me anime a poder leer esas cartas y tratar de entender qué pasó ahí, hay algo que todavía no... Es que acá no está el profesional interpretando la voz del autor. Acá estás vos poniéndole todo. O sea, todavía no está preparado para hacer una cosa así. De hecho, es la primera vez que lo contás. Es la primera vez que lo cuento. Vayan a la hora, se van a cagar de risa. Y no sé, siento que salió acá porque son personas que quiero y que admiro. Gracias. No ha salido en otros lugares. Son personas que quiero y que admiro y más allá de que no soy consciente de que estoy acá y ahora que veo estoy ahí, no fui consciente por momentos de eso. Pero hay, viste, uno siempre siente que cualquier historia familiar es épica, ¿no? Toda historia, todos tenemos algo épico en nuestras historias familiares. Y yo siento que esto es algo amorosamente épico para mí, digamos, sobre todo la imagen
y el recuerdo de esa última charla profunda que yo tuve con mi padre. Después no volví a tener otras charlas de ese nivel, pero esa fue donde me aclaró, me sacudió el valero y me aclaró un montón de cosas de su vida, de su lucha, y de su integridad y su honestidad y la honestidad con la que vivió toda su vida. Bueno, hasta acá llegamos, amigos. ¿Qué mejor manera de decirte andá a ver a Carlos al teatro, andá a ver a Portaluppi al teatro, andá a verlo al teatro? Vale la pena. Está, es nuestro, es parte de lo que nos llenamos la boca diciendo, che, la oferta cultural, qué bueno, qué piola, corriente, de todo. Acá tenés la oferta cultural. Exacto. Por estas cosas lo decimos. Gracias por abrir tu corazón como ni vos te esperabas. Gracias. A ustedes. Carlos Portaluppi. Te voy a matar.